Ahí está grabando. Buenas, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Amicaí? Muy bien. Bueno, muchas gracias por disponer de tu tiempo para hacer esta entrevista. Nosotros estuvimos en contacto por email hace mucho tiempo, me acuerdo, pero nunca tuvimos la oportunidad de charlar así. Y entonces, bueno, las cuarentenas nos da esa posibilidad ahora. Bueno, en realidad no las cuarentenas, pero es una excusa. El ciclo cuarentena nos ha ayudado a hacer todo lo que postergamos. Sí, sí. Bueno, entonces, contanos un poco, vos creo que podés presentarte, em, estás hablando desde Bahía Blanca, ¿verdad? Sí, Bahía Blanca, eh, sur de la Argentina, y de hecho a nosotros creo que nos une un poco una coincidencia que es eh, me Efraín, acabo de olvidar, Efraín, que sí, lo conocí hace 2 años, que él vino de Israel a Bahía Blanca, y él es de Bahía Blanca, ahora vive en Israel, ¿no? sí, sí, él es de Médanos originalmente, del pueblo Claro. Médanos, y después vivió en Bahía Blanca muchos años. Después vivió unos cuantos años en España y Sí, ahora me está en contó. Israel. Efraín fue en realidad el primer bandoneonista que yo conocí en persona y que me ayudó mucho al comienzo. Un tipo muy cálido y le tengo que mandar el video después una vez que lo hagamos. Eh, Sí, Efraín, bueno, es un ejemplo, Efraín, de lo que ha sido Bahía Blanca en general con el tango, ujú. porque Bahía Blanca es una ciudad portuaria como Buenos Aires, eh, muy importante, y el tango se ha desarrollado en las ciudades portuarias como son Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario, principalmente, creo Y yo, ¿no? Montevideo para quedarnos bien con todos nuestros amigos Montevideo uruguayos. para los amigos uruguayos, es cierto. Y, y creo que Bahía Blanca muchas veces ha quedado postergada por ahí en la historia, en el reconocimiento histórico. Ujú. Pero creo que ha proveído de muchas cosas interesantes al tango, ¿no? Y al bandoneón. Y bueno, en estos últimos años me he puesto un poco en esa postura de ayudar un poco a reconocer, ¿no? La conocen un poco más por Ginóbili, pero también Y por Di estuvimos Sarli, ¿no? en Charlie, nada más y nada menos. Pero tiene el problema de la ciudad que a veces la ciudad en sí misma no sabe reconocer a sus propios, digamos, héroes o aportantes de cultura, de todo, ¿no? Tenemos también a César Milstein, premio Nobel de la Argentina. Y bueno, le cuesta un poco a la ciudad eso. Y, y mi historia con el bandoneón es parte de la historia de la ciudad, digamos. Por un lado, yo estudié saxo, soy profesor de saxo en el Conservatorio de Música, me recibí estudiando saxo. Y, y por otro lado, mi abuelo, Mario Montani, había sido bandoneonista en la época de las orquestas acá en la ciudad. La ciudad Ujú. llegó a tener orquestas en las radios, 3 radios por lo menos que tenían orquestas fijas que trabajaban los músicos, y, y había cabaret en las cantinas en la ciudad de White, que es la ciudad portuaria, digamos. Había mucho trabajo para las orquestas en todos los ambientes, ¿no? Y de esa época mi abuelo se nutrió, años 30, 37, 40, 45, 46, hasta que, bueno, donde vino la crisis para el tango. Y Bahía Blanca llegó a tener muchas orquestas y muchos, muchos músicos. Ujú. Eh, de hecho, había escuelas de bandoneón que tengo fotos en ese proyecto que tengo en la web archivotango.com.ar. Fui recopilando escuelas de bandoneón, escuelas con 30, 50 alumnos cada uno. Eh, y maestros que tenían, o sea, llegaban a traer bandoneones en cantidad y los vendían a los alumnos, ¿no? Y de Bahía las orquestas eran las que proveían todo el tango a toda la zona y a todo el sur, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, Médano, Suárez, Juan, Pigüé, todo lo que sería el Valle, ¿no? Neuquén, y aún hasta Comodoro Rivadavia. Había viajes que hacían las orquestas por un mes, por 2 meses en los carnavales, y trabajaban todas las orquestas
durante toda una temporada. Ujú. Así que la actividad del tango fue muy fuerte en Bahía Blanca. Y de todos esos bandoneones que quedaron, incluso mi abuelo cuando digamos, dejó de vivir de las orquestas, empezó a trabajar de otra cosa, mantener la familia, etcétera. El tango no daba de comer ya y desde entonces creo que se hace difícil. Así que mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años. Y lo único que me quedó de él, digamos, recuerdo, eran las fotos que tenía de él con las orquestas. Pero el bandoneón lo había vendido, así que no tengo una imagen de mi abuelo tocando el bandoneón. Pero con los años, después que me recibí de profesor de saxo, me fui de misionero por la iglesia, un tiempo, como 2 años que me sirvieron de reflexión. Y cuando volví con la idea fija de tocar el bandoneón, ¿no? Tenía como una, tenía como una conclusión muy firme de eso. Así que apenas volví, a pesar que estaba recibiéndome de profe de saxo, porque terminé la carrera, empecé a estudiar el bandoneón. Y a partir de ahí empezó toda una conexión con un montón de gente, como la generación de Efraín, digamos, de un montón Ujú. de gente que había conocido a mi abuelo, un montón de bandoneonistas, que empecé a descubrir bandoneones escondidos en muchos lugares, ¿no? Y se empezó a producir varias cosas. Una, a conocer un poco la identidad con mi antepasado, con mi abuelo y con el tango en la ciudad, a conocer todos estos viejos que tenían toda la data ahí guardada. Y por otro lado se dio una cosa en la ciudad, que desde el Teatro Municipal se generó un espacio, un taller, o la idea de empezar una escuela de bandoneón en el año 2006 creo, 2007, y empezó a venir Néstor Marconi. Ujú. Esto en gran parte lo promovieron el director del teatro en ese momento, Quique Agesta, y un hombre que para mí fue como para vos, Efraín, que falleció justo hace un mes ahora, que es Chiche de Arriba, Carlos de Arriba, que de hecho Marconi, un poco enamorado de sus visitas aquí a Bahía Blanca, le dedicó a Chiche el tango Bien de Arriba, que tiene un disco que se llama Bien de Arriba. Ajá. Y Chiche, bueno, para mí ha sido, y para todos los bandoneonistas aquí, un poco el padrino, que él siempre soñó con una escuela de bandoneón en la ciudad. Ujú. Y él promovió esta idea de que viniera Marconi a la ciudad, y Néstor Marconi vino muy generosamente y nos empezó a dar clase a un grupito muy, muy reducido que éramos, que veníamos, que nos juntábamos. Y ahí se empezó a dar una coincidencia que los que estudiábamos, los que nos hicimos amigos, que éramos 4, Pato Vitali, Pablo Amado y Nicolás Malvo, y después había otros más también, ¿no? Pero ellos en particular tenían la característica, igual que en mi caso, que los 4 éramos nietos de bandoneonistas. O sea que Mm. los 4 habían heredado el bandoneón del abuelo o la tradición del abuelo. Y en el caso de uno, Pato heredó de parte de los dos abuelos bandoneonistas. Así que bueno, en Bahía hay una tradición muy fuerte del bandoneón y de las venidas de Néstor Marconi nos armamos un cuartito de bandoneones, él nos arregló unas obras, después agregamos contrabajo y se llamó Quinteto de Yapa, que en el canal tenemos ahí Bandomecum algunos conciertos, y Ujú. empezamos a hacer unos festivales del Día del Bandoneón, ¿no? Luego ellos cada uno, Pato se fue a Canadá un tiempo a vivir, el otro Pablo se fue a vivir a Buenos Aires y Nicolás se fue al Valle, y quedé yo, y la propuesta de seguir ese taller de bandoneón quedó medio en mis manos. Así que por varios años, del 2007 hasta el 2015, estuve a cargo de un taller de bandoneón en la municipalidad, que venían jóvenes y adultos. Era una mezcolanza muy importante y los primeros años eran 30 personas y un bandoneón. Uf. ¿Y qué Y, hacía? y ¿Cómo bueno, manejaban la situación del... ahí aprendí un máster en pedagogía bandoneonista. Pero la idea fue más un intercambio donde se producían cosas interesantes. La gente mayor traía la experiencia y era no solo el bandoneón, sino era una idea de jugar intercambio cultural, ¿no? Ujú. Y de ahí fueron surgiendo muchos chicos jóvenes que les interesaba el bandoneón y empezaron a encontrar, a conseguir instrumentos. Ujú. Yo en chiste siempre decía, pregúntenle al de al lado si no tiene un bandoneón y quizás lo van a conseguir.
Y la verdad es que muchos alumnos le preguntaban a alguien que estaba, o le contaban al de al lado y empezaron ¿Y a qué aparecer mira? bandoneones de un montón de casas, ¿no? Claro, pues seguramente había bandoneones, porque si había tan orquestas y todo eso, Y yo hice un instrumentos. cálculo, sí, unos 500, 600 bandoneones, por lo menos. eh, de hecho, cuando yo compré mi primer bandoneón, se lo compré a una señora muy mayor, Venecia, Escasia. Se me largó a llorar el día que lo fui a comprar y me dijo, bueno, espero que quede en buenas manos. El bandoneón tiene esa magia que no la tiene otro instrumento, ¿no? Cuando uno lo adquiere, cada instrumento tiene más, para mí, más historia que uno mismo. Digamos, Mm, los fuelles que yo sí. tengo, ya tocó más conciertos que otros. Mm. Y, ¿Y cómo fue tu... Perdón, sí. no, no, y recuerdo que tenía una foto ellos tenían una casa de música, de un japonés que venía a Bahía Blanca y se llevaba de a 20 bandoneones. Mm, Japón. Digo, hasta el día de hoy, esa foto la quiero conseguir, pero parecía como el cazador de elefante con los marfiles, ¿viste? sí. Lo que te quería preguntar es cómo fue tu proceso de estudio con el bandoneón. ¿Vos ya tocabas el saxo, ya eras un músico formado? ¿Vos estudiabas en esas clases de Marconi, estudiabas con otras personas de ahí? Eh, Sí, lo que pasó es que yo, bueno, ya estudiaba saxo, ya me estaba recibiendo de profesor de saxo. Y también estudié varios años piano. mm, Entonces el piano obviamente me ayudó muchísimo, ya las dos claves de fa, clave de sol, la idea de armonía, y en el bandoneón encontré algo muy similar al saxo, pero con un desafío diferente. O sea, el saxo es un instrumento que tiene la misma historia que el bandoneón. Es un instrumento ujú, inventado en Europa, pero que no tuvo el éxito por el objetivo que fue inventado en Europa y terminó siendo tocado en, digamos, siendo el instrumento característico del jazz y de Estados Unidos en las ujú, manos de un afroamericano, de un negro ahí que le dio vida, como Charlie Parker, sí, John Coltrane. Y el caso del bandoneón es muy similar, fue inventado en Alemania y terminó siendo un instrumento que se desarrolló en Argentina en las manos de un italiano. ujú, Italianos fueron los que le dieron vida al bandoneón. Y, y la pedagogía sufre un poco lo mismo que en el caso del saxo. Es un instrumento que sufre el problema de no saber si clasificarlo como un instrumento popular o un instrumento académico, que hasta recién ahora empezó a entrar en los conservatorios el bandoneón a ser reconocido y de ser pensado acá, uno de los maestros de uno de los viejos que se llamó Aníbal Vitali, que falleció hace unos años, eh, tocaba Bach, tocaba muy al estilo Barletta, ¿no? Tocaba todo un ujú, repertorio clásico muy, muy completo él. Y sin embargo, cuando hablaban de enseñar, le decían sacar ese instrumento prostibulario, ¿no? Era idea de prostíbulo, aparecía siempre, ¿no? Y la disociación entre conservatorio y bandoneón siempre existió. A mí me sirvió que yo transité todo el conservatorio, digamos que estaba inoculado con lo que podía ser lo que es una institución, y eso me permitió a mí abrir el camino para generar espacio en el conservatorio, que es otro espacio que en el que estoy dando clase ahora, que es la cátedra del Conservatorio de Música. Junto con el taller este municipal, que era más informal, en el 2010 se dio la oportunidad de abrir la cátedra. Así que en el caso mío lo que fue pasando es que, eh, bueno, me pasó por un lado que apenas empecé a tocar el bandoneón, surgieron oportunidades de tocar inverso a lo otro, ¿no? Que yo estudiaba muchos años para después tocar algo, acá me pasó que todo el mundo te ah, llamaba todo lo para... contrario. O sea que iba más rápido las oportunidades de tocar que el tiempo de estudiar. De hecho, creo que sigo padeciendo ese problema. Y por otro lado, surgió, creo que el desafío del bandoneón es eh, la idea de cómo, bueno, en el caso mío fui aprendiendo enseñando, digamos. Tengo más horas de enseñar a veces que estar tocando. Y con todos estos experimentos de enseñar fui aprendiendo yo. O sea, Ujú, eh, me hace acordar un poco, creo que
Rimsky-Korsakov, que es un compositor ruso, eh, escribió un tratado de armonía y de orquestación, Orquestación. decía que lo aprendió todo eso enseñándolo a los alumnos. Y creo que hoy me pasa eso, con eso. Ah, muy interesante. ¿Y cómo es la situación ahora de alumnos ahí en el conservatorio? Bueno, afortunadamente la cátedra ha ido creciendo. Acá el conservatorio es provincial, tiene una formación básica y un estadio superior. Ujú. Y hoy, felizmente, hay alumnos que están en estado superior tocando muy bien y muy motivados. Eh, el taller de bandoneón, que es ese espacio municipal que esperemos preservarlo, porque siempre las políticas culturales siempre son conflictivas, ayuda un poco a recibir personas a que conozcan el instrumento y las que una vez que lo conocen les interesa realmente tomárselo más en serio, se anotan en el conservatorio. Ujú. De hecho, hoy el taller de bandoneón lo están dando dos alumnos míos, digamos, dos Mm. alumnos que hicieron el camino del taller, hoy son los profesores de ese espacio. Y por otro lado está el festival o encuentro que hacemos todos los años del Día del Bandoneón o Che Bandoneón, donde promovemos encuentros. En el canal Bandomecum están un poco los videos de esos encuentros. Ujú. Y Tal vez es un buen momento para que hables un poco de Bandomecum, que fue un sitio de internet, ¿verdad? Con muchos recursos y ahora está el canal también. sí, Bandomecum es, cuando me enamoré del bandoneón me enamoré en todos los sentidos. Digamos, quería hacer todo, quería ver todo lo que había en internet, quería afinar bandoneón, quería fabricar un bandoneón eléctrico, quería componer, quería escribir un libro. Bueno, después me di cuenta que todo no se podía, pero hoy con la ayuda de muchos, cada uno de esos pequeños sueños se ha ido dando. Y Bandomecum la idea de un portal que organizara la información, porque en Internet había mucha información desordenada. Sí, Lo sigue habiendo, ¿no? O sea, hay sí. un grupo como Locos por el Fuelle que está buenísimo y que corre toda la información a una velocidad tremenda, pero desorganizada, ¿no? Ujú. Y la idea de Bandomecum es ordenar esa información. Es una página que trato de ir manteniendo y trato de sumar gente que colabore. Ahora estoy armando un catálogo lo más ordenado posible sobre todo lo que es repertorio para bandoneón, que sea un Ujú. catálogo formal. Así que un día tengo algunas Muy obras de interesante. Mecaí, Sí, tengo te mantengo hilado al tanto. todo lo de Dalvicio, y la idea es ordenar todo ese trabajo. Y Bandomecum es ofrecerle esa información lo más ordenada posible al que anda buscando información y que no tenga que por ahí padecer lo que padeció. Los que empezaron por ahí la camada nuestra, que estaba todo más informal, más desordenado. Y un poco, por eso te decía, volviendo al saxo, con el saxo lo que pasaba es que material pedagógico para jazz o para el saxo, los norteamericanos han sido una máquina de producir Sí. y de fomentar un montón de material. Ujú. Y yo lo que notaba es que en el bandoneón existía ese desafío. Que por eso me motivó a mí un poco, siempre me motiva un poco la idea de abrir un camino nuevo y me daba cuenta que en el saxo estaba todo ya bastante hecho y en el bandoneón todavía hay mucho por hacer. Sí, sí, yo siempre noto lo mismo, también eh, en los dos aspectos, o sea, en el tema del saxo y en el tema del jazz en general, como género, ellos fueron muy, muy organizados con todo, inclusive con incluirlo en las escuelas, con organizar el material, y lo siguen haciendo cada vez más, con más síntesis, y en el bandoneón es como que todo lo contrario. Eh, Sí, yo estudié un poco la entonces... historia de los conservatorios y la institución del bandoneón en el mundo, en Argentina, y es interesante cómo las políticas culturales han sido contrarias. O sea, la primera cátedra que se creó en Argentina fue en el 54, en la época de Ujú. Perón, Con estaba Mafia. Barletta y Pedro Mafia, ¿no? Ujú. Y en el golpe del 55, como una decisión colateral, fue eliminar la cátedra de bandoneón. Tuvo que esperar la vuelta a la democracia años 80 para que apareciera Dalvicio, apareciera Alfonsín, que fue digamos, Sí. el que estaba antes de Dalvicio, y Barletta, Mm. y que vinieron por una vía desde lo clásico, ¿no? Siempre la idea de que la música clásica legitima
la idea de un instrumento como el bandoneón. Cosa que en Estados Unidos el jazz se legitimó por sí mismo, digamos. Sí, eh, otra cuestión que tiene que ver con eso, que yo conozco menos la historia precisa, pero de mis conversaciones con gente que toca el bayán, que es el acordeón, llamado el acordeón ruso, Sí, eh, de los que yo sé, ahí los rusos, desde los comienzos, tomaron el instrumento en música popular y en música clásica, música de concierto, inclusive compositores que escribían música sin discriminar que bueno, eso es música popular, eso no se toca en el conservatorio. No, no, todo y como que aceptaron todo, insertaron todo en una, inclusive fabricaron los mismos los instrumentos. O sí, el sea, acordeón tuvo, en ese sentido, tuvo una vida más afortunada que el bandoneón, eh, porque hoy los conservatorios, yo conocí el Conservatorio de Dinamarca, el Conservatorio Real de Dinamarca, que uno de los ujú, profesores es noruego, de acordeón, y es una cátedra de top mundial, sí, digamos. sí, Y, y de hecho la cátedra de bandoneón bueno, yo el otro día vi la entrevista de Mussolini, ¿no? Y la cátedra de Francia, que fue una de las cátedras primeras, en quizás más Europa. importantes que aquí en Argentina, eh, fue tomada, entró, digamos, colada porque la política de Francia incorporó el acordeón como instrumento en Mm, los conservatorios. Y de sí, rebote entró el bandoneón, digamos. sí, sí, pero todavía no ganó el espacio realmente. Vos sabés que vos mencionaste ahí la historia en el Manuel de Falla, en el conservatorio. Yo me Sí. acuerdo que Daluicio me mostró, hay un folleto, no sé si vos tenés este folleto, si no se lo tengo que pedir para ponerlo en el Bandomecum, de una conferencia que hizo Cátulo Castillo, que fue el director del conservatorio. Eso es antes de abrir la cátedra, casi 10 años antes, creo que de 49 o algo así, 47, que se llama El bandoneón, un instrumento despreciado. Sí, Estamos sí, hablando sí. de los años 40, No, y de ahí hecho, tocó Domingo Mattio, tocaron muchos, hicieron todas diferentes obras en cuarteto de bandoneones con contrabajo, porque lo que tenía que demostrar a la comunidad académica es que el bandoneón era un instrumento valioso, que se podía hacer muchas cosas con el instrumento. sí, un poco, o sea, Barletta fue o sea, digo lamentable, o sea, no tengo nada con Barletta porque me parece maravilloso lo que ha hecho. Pero lamentable que la gente desde las escuelas y desde los conservatorios aquí tuvieran esa necesidad de legitimar el bandoneón Mm, solo porque se podía tocar Bach, digamos, ¿no? Y felizmente hoy eso se está revirtiendo. Aún así es una lucha. A mí me pasa con los alumnos del conservatorio que cuando están en la cátedra superior ya están cursando música de cámara. Y ujú, me escriben o me llaman los profesores de música de cámara, che, pero van a hacer bandoneón con cámara, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Y ir rompiendo esos mitos. Felizmente tenemos grandes compositores y grandes bandoneonistas que han demostrado, ¿no? Desde Piazzolla mismo, y todos los que le han seguido y precedido también, de que el bandoneón hoy tiene un reconocimiento desde su música a nivel mundial, ¿no? Tremendo. ujú, Y de entender que la música de cámara, o sea, yo tuve la oportunidad de trabajar con Dino Saluzzi hace 2 años, hacer un repertorio de música de cámara con Dino Saluzzi, y el repertorio de Dino Saluzzi de música de cámara es maravilloso, ¿no? ujú, Como podría ser Marconi, ¿no? Néstor sí, Marconi, o sea, compositores que han demostrado el virtuosismo que puede tener el bandoneón, ¿no? Y la ujú, capacidad de transmitir. sí. Pero Bueno, bueno, yo estamos. creo que el tema del ingreso del bandoneón en las instituciones en Argentina tiene mucho que ver con el prejuicio sobre el tango, ¿no? O sea, es lo que en realidad, lo que en su momento Cátulo Castillo intentó cambiar, es que la institución en sí no quería aceptar el bandoneón por la identificación con el tango. Y entonces por eso intentaron entrar por otro lado. Que eso después cambió con las escuelas de música popular y demás. Pero en realidad, de los dos lados, es como una especie de lucha que no tiene sentido, eh, porque por un lado en las instituciones no querían, tenían el bandoneón estigmatizado con el tango, y por otro lado, eh,
el bandoneón tiene todas las posibilidades de tocar otro tipo de música. Entonces, al ponerlo en una situación como de blanco y negro, salen perdiendo todos. Sí, de Que hecho es, yo me resistí mucho aquí en el EMPA que surgió en la Escuela de Avellaneda, me pareció que es un camino interesante, pero que termina cayendo en esa trampa, ¿no? Y con el saxo pasa, es muy similar la historia con el saxo, porque en el saxo hay un repertorio y un mundo del saxo clásico y ujú, hay un repertorio del saxo jazz, digamos, que felizmente hoy se ha ido aunando y hoy los saxofonistas, digamos, que estudian y se egresan, digamos, valoran y entienden el desafío de las dos, entienden el instrumento como alguien que les permite transmitir un montón de cosas y que abarca todo, ¿no? Eh, nosotros en Argentina tenemos mucho este preconcepto de asociar un instrumento a una música ujú. y delimitar esta idea de popular y no popular. Y yo me resistí acá en el conservatorio, en un momento amagaron con la idea de decir, bueno, ponemos el espacio de música popular. Y yo me resisto porque la idea justamente es eso, es ponerlo, es estigmatizarlo, digamos, Ujú, es como exactamente, poner, sí. como hacían en Sudáfrica, un baño para blanco, un baño para negro, Sí, digamos. sí, sí. El, Un instrumento es un instrumento y un músico es un músico. Yo de hecho creo, yo trabajo en varios conservatorios, eh, y una de las cosas que a mí me parece que con eso está bien que hicieron carreras de especialización de música popular y demás, pero yo creo que la formación de un músico sería mejor si uno pudiese experimentar de todo, mismo en el ciclo básico. Uno, cualquier músico que se forma en Argentina debería tener la experiencia de aprender de las músicas que llamamos populares y de otro tipo de música y sin la necesidad de discriminar que si estoy tocando esto o lo otro. Es música al final. y yo lo que hago en la cátedra, tuve la experiencia, al ser, o sea, yo estudié saxo, que es y tuve un profesor con una cabeza muy abierta, y a la vez estudié piano con todo lo que implica las cátedras de piano en los conservatorios, ¿no? Ujú. Entonces, como que conocía El como, cruce. como la estrella judía, tenía yo más o menos, la estrella de David tenía, los dos triángulos tenía. Y, y, y entonces, eso me permitió a mí encarar el bandoneón desde otro lado, al punto que mi planteo en las cátedras es, yo delimité los contenidos, y entonces en base a los contenidos que delimito, le doy la libertad que el alumno diga, bueno, quiero hacer lo que sea, si Ujú. pasa por ahí. Es decir, querés hacer algo en Sí. la menor, si querés hacer algo que tenga esta X dificultad, y el repertorio es totalmente abierto. Ujú. Después, en la carrera más, en la etapa superior, lo que estoy tratando es que ellos conozcan lo que yo le entiendo como pequeños mundos o universos a través de los arregladores o intérpretes. Es decir, yo digo, Ujú. bueno, conocer un Leopoldo Federico es transitar un Leopoldo, transitar un tema de Marconi, Ujú. transitar un tema bueno, podría ser de Máximo Mori, un arreglo de Mori, es decir, o un arreglo de Piazzolla, entender cada uno de ellos como un mundo, como una forma de entender el bandoneón, Ujú. y eso sí lo pongo como un camino obligado, digamos, Ujú. ¿no? Pero obligado que en realidad en la etapa que llegan lo disfrutan, digamos. Sí, sí. Sí, yo creo que hoy en el mundo, si uno ve músicos que se forman en diferentes lugares, yo creo que es esa diferencia entre géneros y demás. Yo, por ejemplo, conocí músicos inclusive que se formaban en Estados Unidos y tocan, tocan música, o sea, conocen el jazz, conocen el repertorio que podríamos llamar clásico, de música contemporánea, contemporánea clásica, de folk, conocen de todo. Y yo creo que por suerte la formación musical en general en el mundo es más diversa. Después, obviamente, que uno puede elegir una especialidad y el bandoneón ya con la historia que tiene, ya puede tener muchas especialidades, ¿no? Ni hablar de las cosas que todavía quedan por hacer y que se Lo que puede vendrá. inventar, lo que vendrá. Exactamente. Sí, yo creo que el caso de Europa en ese sentido, felizmente tiene menos prejuicios, no sé, el caso de Mussolini, el caso de Villena que está en Rotterdam,
o el caso de Nissiman en Suiza. Eh, Creo que todos ellos han tenido mayor libertad o una visión más amplia, menos prejuiciosa, Ujú. y, y- y los que venimos con ese prejuicio, creo que en la Argentina sembramos siempre la grieta ahí, lamentablemente. Se produce como un fenómeno, por un lado, de pasión muy fuerte, ¿no? Ujú. Porque por otro lado, también es lo que a veces en Europa crece como el world music, a veces es menos comprometido, digamos, también. Mm. Creo que Es a veces un poco difuso también. tenemos que Mm. reconocer que a veces como el fútbol, digamos. Son los mejores, está todo lo mejor, pero por ahí no se lastiman tanto. Y aquí hay una pasión adicional que capaz que es rica y hay que saber apreciar, pero también se generan estas rispideces, aún dentro del tango, ¿no? Las divisiones entre Piazzolla y los no Piazzolla, esa Sí, necesidad de marcar la cancha, ¿no? sí, a veces me parece que puede venir también de un temor de perder algo, que si no se defiende a muerte algo se va a perder. En realidad yo creo que se defiende las cosas haciéndolas y enseñándolas a través de la enseñanza sistemática, que es un poco el ejemplo que lo que pasó con el jazz. O sea, hoy el jazz se va para lugares que al tango le falta todavía llegar a esos lugares. Igual hay muchas cosas nuevas que se está haciendo. Realmente se llegó a un punto donde en los festivales de jazz puede ser cualquier cosa casi. O sea, cualquier cosa no en el sentido de cualquier cosa musical, pero es tan Puede abierto, estar, tan amplio. puede estar Piazzolla, digamos. Eso ya pasó en los años 80. O sea, hoy realmente puede ir para cualquier lado, pero yo no creo que los músicos de jazz tengan miedo que la tradición se va a perder, porque tiene un sistema muy fuerte de enseñanza, de transmisión, de, de diferentes estilos y demás. Sí, Eh, el tango hay que entender también que el tango tiene una particularidad, que es, para mí, ahí sí hay una brecha diferente en el jazz, digamos. Así como el jazz tiene como el punto fuerte la improvisación y la creación espontánea, el tango, como ha dicho Ramiro Gallo y otros, y lo he pensado también yo, digamos, si todo es tango, nada es tango. Entonces, mm, hay un punto donde entra en un límite. Y el tango y el bandoneón yo lo veo como un instrumento que mezcla los dos mundos, y por eso es un instrumento para mí ideal en un conservatorio, porque tiene el mundo de lo académico en el sentido de que ya la idea de partitura en el bandoneón está en el origen, digamos. Se ujú, creó con partitura, mientras que en el jazz la idea de partitura no siempre estuvo ahí tan fuerte, ¿no? mm. Y de hecho, digamos, hoy no tiene tanto peso una partitura en el músico jazz, aunque obviamente que es una herramienta. Pero el tango, con la idea de arreglos de orquesta y la idea de orquesta y de arreglos, es toda hay toda una tradición ahí muy rica, ¿no? La idea del rol del arreglador, del orquestador, Sí, y la cantidad de arreglos que hay para bandoneón y para, no sé, variación, la idea de variación escrita, ¿no? Ya sí. entre el solo improvisado y la variación escrita, que se va transmitiendo de generación a generación, bueno, trae un poco de ese mundo clásico, de ese mundo, Sí, podríamos decir, que se mucho, arrastra del mucho de ese barroco. mundo, digamos. Sí. Y por eso tiene, creo, ese conflicto, pero a la vez tiene esa capacidad muy, muy, muy interesante de desarrollo, que otras músicas quizá no la tuvieron con tanta. Tiene esa capacidad de adaptarse como logró Piazzolla, como logró Rovira y como Mm, logran muchos compositores hoy, de entremezclarse con, con música de la vanguardia del siglo XX, digamos, y poder ujú. meterse también desde otro lado, diferente quizá al del jazz, que el jazz también lo hizo, ¿no? Sí, sí, la verdad que son dos procesos muy interesantes. O sea, el Eh, disco Kind of Blue de Miles Davis es un disco que hace poco salió el documental. Miles Davis se sentó con todo el mundo y fue armando el disco en el estudio. Y tenemos en esa misma época a un Piazzolla que le tiró todas las partituras con todo escrito. sí, todo escrito. Creo que esos mundos, por eso la dificultad del bandoneón está, además que es un instrumento endemoniado, nos propone encima una relación con la partitura muy, muy fuerte. Voy a agarrar esa frase que vos dijiste, que es un instrumento endemoniado, y Celestialmente endemoniado.
Y a ver si, ¿cuál es tu perspectiva con la enseñanza, considerando, y vamos a tratar de definir eso mejor? ¿Cuáles son las dificultades que vos considerás en el bandoneón, también teniendo tu experiencia con otros instrumentos? ¿Y cómo vos encarás esas dificultades? Bueno, a mí me pasó algo que es que yo estuve, cuando estudiaba saxo, empecé de chico, 12 años, estuve como 5 o 6 años sin saxo. Así que yo iba a estudiar al conservatorio, pedí un saxo prestado y tuve todo el desafío de la voluntad y la motivación de tener un instrumento. Y con el bandoneón eso me sirvió, aunque en ese momento lo sufrí de alguna forma, me sirvió para entender, porque el desafío del bandoneón primero es tener el instrumento. Ujú. Desafío que no lo tiene un chico que va a estudiar violín o guitarra Sí. o muchos instrumentos. Entonces, el primer desafío hoy sigue siendo el acceso al instrumento. Una por los costos altos, una porque no hay políticas que fomenten el acceso al instrumento. Así que esa es la primera. Entonces yo lo que proponía y sigo haciendo es algunas metodologías para aprender aún sin el instrumento, Mm. ¿no? O sea, a veces trabajo, algunos alumnos, por ejemplo, dicen, bueno, voy a estudiar piano. Bueno, estudiar piano y voy trabajando desde otros lados. Y primero entender, lograr ayudar al alumno a entender que primero uno aprende música y luego aprende un instrumento. A veces hay alumnos que se bloquean con la idea de que no tengo el instrumento, listo, no puedo aprender, ¿no? Y Ujú. son dos cosas, son dos caminos que van diferentes. Se juntan, pero en un momento. La segunda cosa que he tratado de hacer es aumentar el acceso al instrumento. Yo armé como una especie de red de viejos que saben de bandoneones y todo, entonces cuando viene un alumno, armar un plan para conseguir un instrumento. Estos conciertos que hacíamos el Día del Bandoneón o que hacemos, con lo que se recauda he comprado bandoneones Ujú. y una profesora, por ejemplo, me trajo un bandoneón destruido y se restauró y hoy hay 2 bandoneones en el conservatorio por motivo de restauraciones y donaciones. La idea de restauración en el bandoneón es literal porque los instrumentos mismos necesitan la restauración, no Sí. solo la cátedra. Y de hecho yo empecé a arreglar bandoneones hasta que conocí a uno de mis amigos hoy, que es Sebastián Jócano, lo tengo que mencionar. Y él tiene hoy él es un luthier y para mí uno de los mejores luthier de afinación y de reparación de bandoneón. Y él aprendió, empezó de cero y hoy es el que mantiene todos los bandoneones de la ciudad y de la zona y vienen de otros lados. Y entonces, para mí la enseñanza es un espacio de encuentro donde hay muchos lugares que hay que cubrir y no es Ujú. solo el momento de la clase. Sí. Entonces, hoy tener a alguien que afina un bandoneón eh, es muy significativo, ¿no? Al principio yo Sí. agarraba y desarmaba el bandoneón y me ponía a ver de arreglar, pero yo me daba cuenta que no podía poner la energía ahí. Hoy tengo a Sebastián y los alumnos van, lo llaman y él es el doctor del fuelle. Sí, es Entonces, sumamente importante. Yo, de hecho, doy clases en Uruguay y ahí hay falta de gente que haga reparaciones y nos encontramos con problemas y no tenemos solución. Y es como todo el ambiente, obviamente el instrumento, pero todo el ambiente, como vos decís, son como condiciones que a veces no pensamos en eso, pensamos en hay que estudiar el instrumento, la tecla, eso, lo otro, pero después hay todo un contexto que es sí, sumamente yo soy importante. un, yo soy un convencido cuando uno estudia la historia del tango. Yo lo comparo la historia del aprendizaje como es como el aprendizaje de los programas. Hoy no hay gente que va a tomar clase para cómo usar el Facebook o cómo usar el Instagram. La gente Mm. lo usa. Y antes, cuando éramos más jóvenes, capaz que vos te acordás, estaban los manuales y los Clases de cursos, computación. clases de computación. Hoy desaparecieron las clases. ¿Pero por qué? Porque el ambiente es muy fuerte y la motivación. Ambiente y motivación para mí son vitales. Mm. Entonces, el ambiente, el entorno del tango en los años 40, ver un bandoneón en vivo era natural y tener un bandoneón era natural. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los grandes bandoneonistas no fue tanto, posiblemente fueron los maestros, pero los maestros lo que lograron fue un ambiente Ujú. propicio y generar las condiciones, ¿no? Es decir, ya estar tocando en una orquesta como cuarto bandoneón, por ejemplo.
Sí, Y sí, yo muchas veces pienso eso también como los idiomas, porque hay muchas cosas, o sea, que hay un contexto, no es lo mismo aprender francés en Bahía Blanca rodeado por gente que habla español que aprenderlo en Francia. sí, Eh, exactamente. Por eso pero, acá la idea de los encuentros, estos de bandoneón, y que vinieran bandoneonistas, que viniera Marconi, que vinieran músicos a tocar. En conservatorio se armó una orquesta que hoy se llama Orquesta Típica en Conserva, junto con otros profesores, Iván Prosiuk y Gastón Ares. Hay todo un grupo de chicos y los alumnos de bandoneón, ahí tienen ese espacio, ¿no? Donde hoy pueden encontrar para poner a prueba un montón de cosas, ¿no? mm, Entonces, para mí está el momento del aula por un lado, ese momento específico donde uno tiene que ayudar a ese alumno a resolver o a encontrar cosas, pero creo que el maestro, y es lo que me he enfocado yo, es el trabajo arduo de generar todo el ambiente para ujú, que, digamos, un alumno es una semilla y sí, se puede hacer, uno la puede agarrar la semilla, puede hacer muchas cosas, pero lo que hace que crezca la semilla, por un lado es la semilla. Lo que uno puede hacer es todo lo que está alrededor de esa semilla, digamos. ujú. Entonces, ese ha sido el desafío. Yo he visto a los alumnos que hoy tienen una motivación interna y eso me encanta, verlos con ganas de estudiar y listo. Cuando un alumno tiene ganas de estudiar, se desaparecen millones de problemas. Es como tener las Sí. defensas altas Y tiene instrumento. Sí. y tiene instrumentos. Sí, sí, Entonces, es muy frustrante ver, yo veo mucho, o sea, cuando trabajé con chicos también en Buenos Aires, es que chicos que tienen muchísimas condiciones, muchas ganas y no hay instrumento. Y como vos decís, muchas veces no hay instrumento por una falta de voluntad en gestión, en cómo las cosas están organizadas o no organizadas, y, y eso siempre da estamos mucha esperando a pena. los chinos. Siempre todo empieza como el coronavirus. Empiezan, hasta que los chinos no se les ocurra multiplicarse, no le vamos a dar mucha bolilla. Bueno, yo escuché de Efraín que hace muchos años había una fábrica de bandoneón o alguien hizo bandoneón en Bahía Blanca. Sí, ¿Es cierto eso? todo empezó en Bahía Blanca. Vos conociste a Efraín, lo conociste y empezó en Bahía Blanca. No, en Bahía Blanca existió un gran luthier. eh, digamos, por eso en Bahía Blanca tenía, por un lado, las orquestas, tenían escuelas de bandoneón. Ahí en esa página de Archivo Tango yo pongo unas fotos de escuelas de distintos bandoneonistas. Y por otro lado había un gran luthier que, que fue Humberto Brunini. Humberto Brunini, de hecho, hay unas fotos de un libro de Piazzolla, que es de un periodista aquí de Bahía Blanca, que fotografía a Piazzolla, que se llama Piazzolla en fotos, y hay dos fotos de ahí que está Piazzolla tocando ese bandoneón, que se llamaba Bebé de Bahía Blanca, o también de Humberto Brunini. Y este hombre era como muy bohemio, muy apasionado, un luthier, digamos, de esos que se fue haciendo, muy creativo, y él desarrolló unos bandoneones que de hecho algunos se vendieron, se exportaron a Japón, y yo tuve la oportunidad de conocer, una de las hijas tiene hoy, le quedan dos bandoneones, y toda la maquinaria de él la compró Vicente Toscano, que es el que, Ujú. o gran parte de esa Mendoza. maquinaria de él. De hecho, el que hace los bandoneones, la parte de madera de esos bandoneones, la sigue haciendo un hombre que se llama Juan Escasia, que es de la vieja escuela, carpintero de alta gama, que él hacía toda la parte de madera de los bandoneones, de primera Ujú. calidad. Y él sigue con vida, cumplió 80 años, toca el bandoneón, tiene un grupo de bandoneones. Todas esas historias están en un documental que tengo que ver si lo podemos publicar en el canal, que salió hace unos años, ganó para Inca, que se llama El abrigo del viento, Ujú. donde un poco conectamos estas historias de la lutería, o sea, porque fue resurgiendo no solo el espacio que hoy me toca a mí desde el lado de dar clase de bandoneón, pero también fue volviendo o recuperándose ese espacio de la lutería que había acá en Bahía. Digamos, uno de los sobrinos o parientes de él es Sebastián, este chico que yo te digo que es afinador, junto con Juan, son los que tienen hoy el taller de bandoneón, bandoneones Bahía Blanca se llama. Y yo con Juan aprendí un montón, y yo también, junto con Sebastián, fuimos a aprender lutería, afinación y demás con otro gran hombre que lo tengo que nombrar, que es Juan Pablo Fredes en La Plata. Ujú.
que también fabrica bandoneones para chicos, ¿no? Y él fue el único luthier que me abrió las puertas de decir, compartir todo, ¿no? Que es otro mundo la lutería, Sí, sí, que también van ahí con una logia escondiendo cosas. Y, y bueno, con ellos aprendí un montón y aprendí a conocer el instrumento por dentro a lujo de detalle, ¿no? Y sigo aprendiendo hoy muchos, muchos secretos. Y otro camino que arrancamos acá, que también hay que mencionar, es a través de otros alumnos del taller, un hombre que venía de la universidad que se llamaba José Pomo, un hombre mayor, quería armar un bandoneón eléctrico. sí, te quería preguntar de eso, porque hablé con Y uno de los muchachos que está en el proyecto, y que están trabajando sobre un bandoneón con, MIDI, con ¿verdad? Federico, capaz. Sí, debe ser. Bueno, Federico está trabajando y es el que puso, por eso te digo, por un lado hay una idea de transmisión muy interesante generacional, ¿no? Este hombre, Juan, que era ebanista, que trabajaba con Humberto haciendo bandoneones, le transmitió gran parte de los secretos a Sebastián. Y por otra parte, José Pombo, que es ingeniero mecánico en la universidad, ya jubilado, le transmitió a uno de sus alumnos, Federico, que no es bandoneonista, y se dio toda la maña para crear un bandoneón MIDI, ¿no? Ujú. Y bueno, yo estoy un poco en el medio ahí, yo disfruto de ver cómo crecen esos proyectos y son todos proyectos que siempre me gustaron tener y hoy los puedo ver en vivo, en directo y estar siendo partícipe en alguna medida, digamos. No hubo continuidad con aquella fábrica, ¿no? No sé. Va, Era una entiendo que fábrica, no, pero la de Brunini fue una fábrica artesanal, digamos, lo hacía él y la hija que se llamaba Olga Brunini. Olga llegó a ser reparadora y afinadora, pero lamentablemente falleció joven. Así que la continuidad hoy está en la mano de estas dos personas que te digo, que son Juan Escasia y Sebastián Hocker. bueno, ojalá. Así que el desafío siempre está, y como una vez me dijo Juan Pablo Freire, dice, si se puede hacer un celular, ¿por qué no se puede hacer? El problema en bandoneón no hay ningún secreto hoy. Claro, El yo único siempre, problema está en los costos, digamos. sí, sí, siempre, y yo soy muy amigo de Baltasar Stoll, tengo un bandoneón de él también, y, pero antes de conocerlo también, y antes de que él empezara con el bandoneón, ya me encontré con situaciones que la gente no, que no había bandoneones, que no había ninguna gestión. Y yo siempre pensé, o sea, en Alemania, donde se producieron los AA's, es un pueblito. Es un pueblito y lo hicieron hace muchísimos años con ni siquiera 10% de la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, yo entiendo que obviamente hay cuestión de costos, de quién pone la inversión y todo lo demás. Eso que haya más tecnología no necesariamente significa que sea más fácil, porque en Alemania se dio una situación en donde había mucha producción de ese tipo de instrumentos y demás. Pero la verdad es la verdad, lo hicieron en un pueblito hace, hace 100 años. Sí, yo eh, creo que, mira, tiene que ver varias cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con esto de la idea de políticas culturales. Por ejemplo, hoy en Alemania hay un pueblito, no me acuerdo el nombre del pueblito, que hace poco me pasaron, y es un pueblito que está sostenido por una fábrica muy grande, internacional, muy famosa, no me acuerdo ahora el nombre, de tuercas. mm, Y esa fábrica construyó al lado un auditorio, un teatro tremendo y tiene su propia orquesta sinfónica. Entonces, con las la pregunta tuercas. Claro, la pregunta mía es cuántas fábricas de nuestro país se le ocurre invertir como inversión cultural apoyar al bandoneón, ¿no? O Bueno, al tango. sí, 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 sí. Creo Yo en que un momento, es eso. perdón, No, no, es eso y por otro lado hay como dos caminos que van ahí peleándola, que es la relación fabricación-oferta, ¿no? Y por otro lado, y acceso, y ujú, por otro lado la idea de la enseñanza. Que a medida que vayan creciendo más escuelas, va a haber más demanda y eso va a favorecer. Pero hasta que no haya una decisión, porque ¿qué pasa? El que fabrica, si fabrica con la intención de ganar plata, bueno, va, no va a prosperar, lamentablemente. sí, inclusive a veces si fabricas con la idea de sobrevivir, no, no va a poder sobrevivir, ese es el problema, por más que tenga buena voluntad. Yo creo que estamos ahora, o sea, en Argentina en particular, ya está en una situación donde hay bastante demanda, o sea, hay mucha demanda.
en todos los conservatorios y las escuelas que yo trabajé, ni hablar de alumnos particulares y de lo que yo conozco de colegas, siempre la situación es que faltan instrumentos y no hay ningún mecanismo. En muchos países se maneja con préstamos de instrumentos a través de fundaciones y demás. Yo intenté en algún momento lo que vos mencionaste de las fábricas, no tal vez en una manera tan insistente, pero yo averigüé y quise encontrar una fundación que tenga un banco de instrumentos que pueda conseguir fondos, y existen fondos, existe Fundación Banco Nación, se puede llegar a diferentes fábricas también, para o comprar instrumentos nuevos hechos en Argentina o reparar y crear un banco de instrumentos. Y el primer paso fue difícil. No pude encontrar ninguna fundación que tenga un banco de instrumentos en Argentina, entonces, que pueda coordinar y manejar todo eso. Entonces, bueno, las otras opciones serían los conservatorios, que tal vez lo puedan hacer, pero después la cooperadora, y alguien se tiene que ocupar de los instrumentos y de la coordinación de todo eso. Yo creo que es viable. El tema es que siempre, finalmente, el problema es un problema logístico, un problema administrativo. Sí, y es una temática que, digamos, gran parte de los bandoneonistas, como un amigo me dice, somos barrilete. De hecho, vos estás ahora en otro Sí, lugar. Y muchas veces la energía de muchos bandoneonistas está puesta en la idea de tocar y de sí. poder estar produciendo música o viviendo de tocar. Y la enseñanza implica otro camino. Ujú. A veces requiere sacrificar esa energía de tocar. Y todo esto que vos decís es cierto, pero implica una energía. Yo me acuerdo cuando Obviamente. quise abrir la cátedra en el conservatorio, el primer obstáculo que me pusieron fue, me dijeron, pero ¿cómo podemos dar bandoneón si no hay un bandoneón? Entonces mi primer tarea para abrir la cátedra fue eliminar esa excusa. Entonces yo conseguí un bandoneón de un alumno que lo vendía y vino una donación eh, suficiente, me acuerdo del SADAIC de la ciudad, aquí, de la sucursal, y gracias a esa donación se compró el primer bandoneón. Mm. Eh, pero bueno, creo que está bueno, creo que hoy se está generando entre estos intercambios una unión en la idea de aprender de algunas experiencias. En Estados Unidos creo que nos llevan a la delantera. También hay un movimiento en Estados Unidos que yo creo que ha existido de revisionismo, por ejemplo, del jazz y de la Ujú. enseñanza del jazz y del saxo, en el caso del saxo, volviendo al saxo. En los años 80, 90 ha sido años de revisionismo para Estados Unidos con eso. Y yo creo que en la Argentina nosotros recién ahora estamos en un revisionismo del tango, Ujú. ¿no? Que podríamos marcar desde, no sé, de la orquesta de arranque para adelante, pongámosle, años, fines de los años 90, 2000. Y Ujú. entonces recién ahora estamos en esta idea de generar material propio y de compartir y de eliminar un poco los recelos, porque también hay como una idea de recelo en cuanto a los materiales y a todo lo que es compartir, ¿no? Ujú. Bueno, hacemos lo que podemos. Empezamos, pero yo creo que ya hay bastante movida en la enseñanza, por eso es importante que vos compartas eso. Yo sé que creo que la mayoría de la gente en Buenos Aires, por ejemplo, o fuera de la Argentina, no sabe que se enseña bandoneón en Bahía Blanca, eh, y no sabe toda esa movida. Y ojalá estemos un poco más conectados, por más que no todo implique un proyecto específico. El hecho de estar conectado despierta más ideas y hace más visible la necesidad también, en el caso de los bandoneones, instrumentos de estudio, o algún tipo de mecanismo que la gente pueda acceder a instrumentos para estudiar, eh, como también desarrollar la enseñanza y demás. Sí, Bahía Blanca, felizmente hoy, cumpliendo un poco los sueños que tenía Chiche, este Chiche que te comentaba, él tiene, por muchos años tenía un restaurante, y tiene todavía el restaurante que se llama El Molino, en la plaza acá de la ciudad, y él tenía toda una pared llena de cuadros de todos los bandoneonistas que él conocía
y que habían venido a la ciudad. O sea, bandoneonistas que llegaba a la ciudad, paraba o comían lo de chiche y, en el restaurante, y pasaron, te diría, todos los que se te puedan ocurrir, Me desde imagino. Leopoldo, Saluzzi, Sí. todos, ¿no? Marconi, Medero, una noche se quedaron Marinero Montes y Aníbal Arias tocando toda una noche. Y su sueño siempre fue, que hoy te iba a comentar, en ese documental también aparece Chiche contando un poco este sueño de él de querer armar una escuela de bandoneón en la ciudad. Ujú. Y hoy yo estoy contento de poder, de alguna forma, que el destino nos fue encontrando a cada uno. Parecía como que el tango y el bandoneón fueron encargándose de unir esas historias y de poder estar ayudando a que ese espacio crezca y bueno, ayude. Hoy tenemos una cátedra muy linda, un promedio de 20 alumnos por lo menos de base, y con el taller se suman más. Hemos a veces juntado en el escenario 50, 60, 70 bandoneones. Hay algunos videos ahí en el canal de Bandomecum que vas a ver al cierre. Hacemos una comparsita infernal porque es una comparsita donde puede Con estar, 60 bandoneones. puede ser dodecafónica, la comparsita dodecafónica, ¿Por qué donde no? marcaba 1, 3, 4 y allá atrás quién sabe lo que había. Pero bueno, esas experiencias han sido muy ricas y es un espacio que estamos, bueno, generando y que tratamos de también estar atento a todo lo que pasa alrededor con las antenas paradas, digamos. Sí. Bueno, Julián, muchísimas gracias por toda esa información y compartir tus experiencias. Vamos a poner en la descripción el- los enlaces para Bueno, Bandomecum buenísimo. y para archivos Tango, ¿verdad? Bandomecum, puede ser archivotango.com.ar. Y hay un Sí. proyecto que tiene que ver con la ciudad y con esto de restaurar, que es un dúo que tenemos junto con Luciano Celán, Lucho Celán, se llama Tangos de Otro Puerto. Son todos tangos de bandoneonistas bahienses o músicos bahienses. Y que ahora estamos armando el segundo, eh, junto con esa búsqueda de fotos que fui a encontrar, Ujú. digamos, en la búsqueda de un bandoneón mío, para conseguir un bandoneón yo, fui encontrando, de hecho empecé a buscar el bandoneón de mi abuelo, que nunca lo encontré, y en esa búsqueda caí en la casa de un montón de personas que eran o tangueros o tenían fotos de orquestas, y de ahí fue recopilando fotos que están en Archivo Tango, y en el proyecto de Tangos de Otro Puerto son tangos que grabamos, que jamás fueron grabados, digamos, que eran Muy partituras que interesante. están ahí congeladas, así que después te voy a pasar el link de eso también. Genial. Y Lo ponemos todo ahí. Y la le orquesta. mandamos saludos a Efraín. Le mandamos- Bueno, un saludo a Efraín. Efraín tuvo Efra. un bandoneón que me permitió conocer el primer bandoneón Goodhart, que no lo conocía. Ah, sí, sí, sí. Pero Y Efra muchas veces me dijo que él tenía un secreto con los bandoneones. Él tenía un Luis XV, lo que ellos hacían, tenía un Luis XV, que son los bandoneones que tienen esa sí, sí, forma, sí. se lo llevaban al luthier para aplastarlo y a él le encantaba esos bandoneones. Un Luis Creo que el XV luthier era este Brunini. debe ser ese. De, de hecho, yo toco con un gran músico acá en la ciudad que se llama Lucio Passarelli. Él tiene un grupo de tango y una orquesta, un cuarteto, y él compone todo. Y en la misma época, Efraín trabajaba acá, creo que en EDES, en la empresa de electricidad, Ujú. y había armado una orquesta. Y Lucio En dice, An- este Efraín me Sí, sí, sí. sacaba, dice, agarraba todos los laburos de Efraín. Dice. Así que en esa época, y de hecho, bueno, Efraín, cuando lo conocí, quiso armar alguna movida acá con el tango, cuando vino unos días acá a Bahía, porque él Sí, está viviendo en Israel. eh, Y bueno, todavía nunca más lo pude contactar, pero le mandamos un saludo acá. le mandamos saludos. Bueno, muchas gracias, Julián. Estamos en contacto. Mucha suerte con todo. Gracias a vos y que sigas difundiendo todo esto. Chao, chao. Chau, chau.